continuación vamos a ir con la segunda parte de la presentación, haciendo base en las 4R, ¿no es cierto?, donde vamos a citar, por favor, a los colegas, al doctor Nahuel Ignacio Reusi Calvo, Flavio Gutiérrez Bohem y Gonzalo Bazán, por favor. Entrando ya más en profundidad en un poquito del tema de los fertilizantes y el momento adecuado, ¿no es cierto?, en las 4R famosas. En primer lugar, vamos a tener la disertación de análisis de suelo, muestreos e interpretación de análisis, a cargo del doctor Nahuel Ignacio Reusi Calvo, que es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la actualidad, coordinador del área técnica del Laboratorio de Suelos, Fertilab, investigador del CONICET, profesor libre de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Además, es presidente de la Comisión de Fertilidad de Suelo y Nutrición de Plantas de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo y consultor de empresas privadas, de los grupos CREA, por ejemplo, y APRESID. También autor de diferentes publicaciones nacionales e internacionales en el área de la nutrición de cultivos y fertilidad de suelos, siendo su tema de estudio la dinámica y diagnóstico de nutrientes en los principales cultivos de la región pampeana, entre otros trabajos realizados. Nahuel, bienvenido y gracias por poder asistir a este segundo seminario de BPA organizado por el CEP. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero agradecerle al CEPIA por la convocatoria. Para mí es un placer poder compartir esta mañana con ustedes y transmitirles algunos conceptos respecto a lo que hice ahí como análisis de suelo, muestreo e interpretación. En primera instancia, lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de realizar un diagnóstico de la nutrición de los cultivos, hay tres aspectos fundamentales. El primero, claramente, que hoy se habló alguna pregunta que se le hicieron al doctor Díaz ahorita, es el muestreo de suelos. El segundo paso es el análisis propiamente dicho. Y el tercer paso es la interpretación y recomendación. En general, al muestreo de suelo es al que menos importancia se le da. Es generalmente realizada por personas que no están idóneas. Hoy hablábamos de la jerarquización, del profesionalismo. Y es el paso más importante. Si ustedes no sé si sabrán, pero hace 2 décadas atrás, en general, las muestras de suelo que se tomaban en nuestro país se mandaban a analizar a Estados Unidos por la desconfianza que había en nuestros laboratorios. Bueno, hoy en día podemos mandar a analizar la muestra donde quieran, al mejor laboratorio del país o de otro país, pero si yo hago un mal muestreo de suelo, todo lo demás que venga después en el muestreo de suelo no sirve para nada. Entonces, lo importante es que tengan en cuenta esto, es que el límite de la exactitud de ese análisis de suelo está dado por la toma de la muestra de suelo. Y hay que ser conscientes de eso. Yo no voy a hablar demasiado en cuanto a muestreo de suelo y toma de muestra, pero le voy a dejar algunos números que me parecieron interesantes sobre análisis y muestreo de suelo para ver dónde estamos parados hoy en día. Algo dijo Martín Díaz ahorita y los que me antecedieron las presentaciones. Y el primero es que hoy en día el análisis de suelo tiene un costo, análisis y muestreo de $2 por hectárea. Ahora, si solamente consideramos, y estamos tomando decisiones por más de $100 por hectárea. O sea que uno mira esto y dice, bueno, todos hacemos muestreo de suelo y análisis. Ahora, si uno ve solamente el costo del análisis de suelo, del análisis, no del muestreo, y lo pone en conceptos de por hectárea, eso es equivalente, nos sale alrededor de 4 a 5 kilos de soja o girasol por hectárea y de 8, 9 kilos o 7 kilos de maíz o trigo por hectárea. Ese es el costo de un análisis de suelo. Entonces, cuando uno ve esto, dirá, bueno, entonces todos muestreamos suelo. Y no, tomamos una muestra cada 250, 300 hectáreas promedio. O sea, tenemos una muy baja frecuencia de muestreos de los suelos en nuestra región pampeana. Y si esto lo llevamos a números de superficie, decimos que alrededor del 20% de los suelos bajo producción se muestrean. 20-25%. El resto se hace en cultivos sin ningún criterio de diagnóstico atrás. Podemos poner el 30 si quieren ser muy generosos, ¿eh? Pero no supera esto. Todo esto conlleva algo que todos conocemos, y es como un déjà vu, la reposición de nutrientes, que en el mejor de los casos es del 50%. Y hoy mostraba en un gráfico de soja y cuánto es el nivel de fertilización de soja. Y si usted hace una cuenta muy sencilla, rendimiento promedio de soja en el país, póngale 3.000 kilos. Esos 3.000 kilos se llevan 15 kilos de fósforo en grano, y la dosis promedio, según la red que tiene la bolsa de cereales del RETA, programa ese que yo les recomiendo que lo miren, promedio es de 7 kilos. O sea, se lleva 15, aplicamos 5, es el 50%. La soja no explica todos nuestros males en reposición de nutrientes, pero se ha arraigado que no hay que muestrear ese cultivo, que no es importante el diagnóstico y que no responde a la fertilización. Y eso no es lo más alejado que es de la realidad. Digamos, hay muchos trabajos que muestran aún con niveles altos de fósforo que hay respuesta a la fertilización de ese cultivo. Este es nuestro marco. Así estamos.
un análisis de suelo muy barato, igual que el muestreo de suelo, y sin embargo eso no incentiva a que hagamos más muestras. Y no solo hacer más muestras, como decía hoy Martín Díaz ahorita. Primero, si no muestreamos, lo importante es muestrear. Pero si muestreamos, hagamos bien el muestreo. Si no, lo demás no sirve para nada. La importancia del análisis de suelo, no los voy a aburrir mucho con esto, pero le puedo citar algunas, como va a hablar algo después seguramente Gutiérrez Ramón, Flavio, sobre la disponibilidad de nutrientes, nos da información para poder predecir respuesta, es básico para las recomendaciones. Y obviamente cada vez se está mirando con más atención todo el tema de protección ambiental. No tanto en nuestro país, pero en otros países el análisis de suelo no sirve como indicador de suficiencia o deficiencia, sino también para ver si tiene un grado de contaminación ese suelo. ¿Tá? No estamos lejos de tener estos problemas, ya hay en algunas zonas del país que tenemos este tipo de problemas, y para eso también nos da información el análisis de suelo. Hoy en día, el análisis de suelo, por más, digamos, de los pros y los contras que pueda tener, es la principal herramienta de diagnóstico y recomendación en todas las regiones productivas, no solo en Argentina, sino en otros países. O sea, es la mejor herramienta que tenemos hoy. Tenemos que ver cómo la podemos mejorar, pero es una herramienta básica. Lo importante es que ustedes sepan que el análisis de suelo per se, por más que yo haga un buen muestreo, un buen análisis, no nos da información de los conceptos de las 4 R's. No nos dice per se sobre dosis, sobre fuente, momento y forma de aplicación. Es un dato. Lo importante de ese análisis es la tercera etapa. Yo le dije, muestreo, análisis, es la interpretación. Y ahí yo me voy a concentrar en los próximos 15 minutos en darles algunos ejemplos de errores en interpretación de los principales nutrientes que limitan la producción de los cultivos en la región pampeana, que son el nitrógeno, como ustedes saben, el fósforo y en menor medida el azufre. Entonces vamos a hablar de interpretación y para eso yo me tomé el atrevimiento de citarle algunas definiciones. ¿Qué entendemos por interpretación? Y tomé de distintas bibliotecas electrónicas y de Real Academia Española, porque es importante que conozcan, cuando uno entiende interpretación, lo que está pensando atrás de eso es comprender algo. O sea, uno debe comprender ese análisis de suelo y traducirlo a una nueva cosa, sea una dosis fertilizante, una estrategia de fertilización, a lo que sea. Uno cuando dice voy a interpretar algo, está detrás de eso una comprensión de lo que está leyendo. Y otra cosa importante es que esa comprensión no es sencilla, es compleja. No cualquiera va a hacer una buena interpretación de un análisis de suelo. Claramente eso depende del conocimiento, de la famosa tecnología de procesos, de los procesos que limitan la dinámica de esos nutrientes, tanto en suelo como en planta, y conocer eso hace que uno haga una mejor interpretación. O sea, una interpretación, por un lado, tengo que comprender algo, saber que no es sencillo hacer una buena interpretación, y por otro, y fundamental, es que los problemas esos de interpretación se entienden mejor, como dice ahí, si conozco el marco del contexto. Obviamente, el que conozca la zona donde se ubica ese lote, el ambiente o el lote en particular, va a hacer una mejor interpretación de ese análisis de suelo de otro que no conozca la zona. Entonces, tenemos esas 3 etapas: comprender algo, traducirlo en una forma de expresión y conocer el contexto o el marco, o qué otros factores afectan la interpretación de ese análisis de suelo. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, empecemos con algunos ejemplos. Todos saben que para el caso o no de nitrógeno, el principal método de diagnóstico difundido en toda la región pampeana es la determinación de nitratos en presiembra de los cultivos. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces acá les muestro una relación típica entre el rendimiento en el eje de la Y en función de esa disponibilidad, ese método de diagnóstico tradicional. Para los que no entienden mucho de estadística, ahí les marco el R cuadrado, que es un grado de incertidumbre de ese método, o de la dispersión de esos datos. Cuanto más cerca uno, mejor. El método de R menos. Fíjense que uno agarra redes de ensayo y empieza a ver estos coeficientes y siempre le da alrededor del 30-35%, que eso es que este análisis de suelo me explica alrededor de ese porcentaje de la variación de mi rendimiento. Y eso se ve acá. Fíjense que con una determinada disponibilidad ustedes pueden tener de 2.000 kilos de trigo a 6.000 kilos de trigo. Tiene una gran dispersión. Entonces la pregunta que siempre surge ante esto es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es que la determinación de nitrato del suelo no sirve? ¿Es que el análisis de suelo no sirve? ¿Es un problema de muestreo? ¿O es un problema de interpretación de ese análisis de suelo? Entonces yo en el próximo le muestro un esquema simple y lo que hice es esa misma 9 puntos separarla en ambientes productivos. Probablemente dentro de esa misma 9 puntos tengamos un ambiente A, un ambiente B y un ambiente C. Lo que hoy decía el doctor Díaz ahorita es de conocer los ambientes, ¿tá? Y dirigirlos al diagnóstico. Entonces un ambiente A puede ser un suelo profundo del sudeste bonaerense o del sur de Santa Fe. Un ambiente C menos productivo puede ser unas lomas con tosca, que son claras en el sudeste bonaerense, o suelos de textura arenosa, las lomas arenosas del sur de Santa Fe o oeste provincia de Buenos Aires. Entonces, si ustedes ven esa nube, ven que tengo para cada ambiente distinto nivel de productividad,
distinto nivel de N objetivo, ¿tá? Y distintas eficiencias, que son esas pendientes en cada uno de los ambientes. Con esto le quiero decir en realidad que no es un problema muchas veces del análisis de suelo, sino de mejorar esa interpretación, conocer el contexto o el marco de ese análisis de suelo. Sumado a esto, le puedo hacer otro ejemplo más. Esto es el rendimiento, el mismo gráfico de hoy, pero con otra set de datos, y lo mismo ven, fíjense, 28%. De vuelta, es el problema de análisis de suelo. ¿Qué pasa si a este estimador, o este índice de disponibilidad de nitrógeno, le sumamos alguno que me estime lo que mineraliza ese suelo durante el ciclo de cultivo? Todos sabemos el rol de la materia orgánica como fuente de nutrientes, y cuando hacemos eso, fíjense qué pasó en redes de ensayo en el sudeste bonaerense. Fíjense que la incertidumbre se redujo, aumentó la precisión, la dispersión fue menor. Y fíjense cómo mejorando esa interpretación, conociendo el contexto y conociendo los procesos que dominan la dinámica de ese nutriente, yo puedo hacer una mejor interpretación. Entonces, muchas veces cuando uno ve la primera gráfico que yo les muestro, dice, no, el análisis solo no sirve, fíjense la dispersión que tengo. En realidad, el problema muchas veces es de la interpretación que uno hace de esos análisis de suelo y del poco conocimiento que tiene muchas veces los que realizan esa interpretación y ese diagnóstico de lo que es la dinámica de los nutrientes. Ahora, para fósforo, les voy a mostrar un ejemplo parecido. De este tipo de gráficos van a ver miles. Esto les muestra el rendimiento relativo de maíz en función del método de referencia que tenemos para diagnóstico, que es el método de Bray, que no es más ni menos que un índice que me da la idea del fósforo extractable que tiene ese suelo. Y en este gráfico lo que les trata de mostrar son distintas condiciones. Para un lado, del rango umbrales tengo deficiencia, para otro lado tengo las suficiencias. Por encima de esta línea tengo situaciones sin respuesta y por debajo con respuesta. Lo que yo quiero que se concentren es que tengo muchos puntos en estos cuadrantes. O sea, el método me dice que tengo problemas y cuando fertilizo no tengo respuesta. O sea, estoy aplicando cuando no necesito ese nutriente. Entonces, eso es un error del método. Ahora bien, otro caso, podemos citar este, en el cual les grafico la respuesta, o sea, los kilos de grano que produzco por kilo de P aplicado en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. Obviamente, cuando tengo un suelo más rico en fósforo, la eficiencia cada vez más baja. Eso pasa con todos los nutrientes. Pero interesante que vean esto. Tengo una gran dispersión de datos. Entonces, volvemos a la pregunta de hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Es el problema que el método Bray no sirve para diagnóstico? ¿O es el problema que nos falta elementos para mejorar la interpretación? Entonces, algunos factores a considerar al momento de interpretar ese nivel de fósforo en el suelo. Les traigo un par, hay varios. Este es un ejemplo típico, un trabajo realizado por una red de INTA, de Pedro Barbagelata. Pedro es investigador de INTA Paraná, en Entre Ríos. Y lo que él evaluó dos tipos de suelo, un molisol y un vertisol. Y acá lo que se ve es la evolución del fósforo Bray, ese indicador que decíamos, en función del tiempo, para distintas dosis de fertilización. Y no importan los detalles. Ustedes a simple vista y ven que se comportan distintos los suelos, frente a igual dosis. Y esos suelos se caracterizan, obviamente son distintos. Tengo un suelo con menos contenido de arcilla, un suelo con más contenido de arcilla, con presencia de carbonato de calcio, con el efecto que tiene eso sobre la disponibilidad de fósforo. Y lo que se aplicaron fueron distintas dosis, hasta 1000 kilos de producto en un año. Y esa es la respuesta que ven ustedes acá en el molisol y lo que ustedes ven acá en este vertisol. Lo interesante es que frente a esa dosis los suelos se comportan distinto. ¿Tá? Y bueno, ¿para qué me sirve eso? Me sirve esto porque cuando uno quiere reconstruir los niveles de fertilidad de nuestros suelos, hoy habló Martín Díaz ahorita de cómo han caído los niveles de fósforo de los suelos, y uno cuando plantea como estrategia la reconstrucción de ese nivel de fósforo, lo que debería saber es cuánto debería aplicar para aumentar un ppm de esos suelos, por encima de la extracción. Fíjense que si tengo suelos distintos, este factor es distinto. Entonces no todos los suelos se comportan de la misma manera. ¿Tá? Porque tienen distinta capacidad base y distinta efectos sobre la disponibilidad de fósforo según las propiedades químicas que tienen esos suelos. Otra cosa interesante es ver el perfil de fósforo. O sea, cómo es el cambio de fósforo en profundidad. Fíjense, para una pludol no se ve muy bien, un suelo de textura franco-arenosa o arenoso-franco, y un argidol típico, puede ser la zona de Balcarce, en el cual tengo esta caída de nivel de fósforo en profundidad debido a la presencia de B textural y demás. Pero fíjense qué pasa en este otro tipo de suelo. Es muy común, como ustedes veían en el gráfico anterior, que tengo suelos con muy bajo nivel de fósforo y aún tengo respuestas o niveles de productividad de soja de 5.000 kilos con muy poco fertilizante. La soja de un lado sacó ese fósforo. Entonces, frente a eso uno lo primero que dice, no, el método no sirve, porque tengo bajo y no responde la soja, en realidad igual me dio 5.000 kilos. Eso es común. Ahora, nosotros siempre medimos fósforo acá arriba, pero el fósforo abajo también lo toman las plantas. ¿Tá?
Esto es muy común en suelo de textura franco-arenosa, entonces no solo estoy agotando el nivel de fósforo en superficie, sino que se produce esto. Esto es cómo cambio ese nivel de fósforo después de una rotación de cultivos. ¿Ven? Hay un agotamiento del nivel de fósforo no solo arriba, sino en profundidad, que el de profundidad nunca lo voy a recuperar. No puedo construir ese nivel de fósforo. Con esto no quiero decir que salgan a muestrear todo fósforo en profundidad. No, con esto yo quiero decir es que cuando ustedes ven alguna cuestión de diagnóstico que no les cierra demasiado, empiecen a ver otras cuestiones a tener en cuenta para una mejor interpretación, llámese en suelos de este tipo de textura, ver cuál es el perfil de fósforo, que les puede ayudar a hacer una mejor interpretación de esos datos que ustedes tienen de los cultivos o una mejor interpretación de ese análisis de suelo. Pero no es un problema del análisis, no es un problema que el método de Bray, no, demasiado nos cuantifica una parte, una proporción de ese nivel de respuesta o de rendimiento. Y otro factor, obviamente, son las fracciones orgánicas de fósforo. Todos saben que, igual que nitrógeno y azufre, pero en menor medida para fósforo, hay un aporte de la fracción orgánica, que eso no es cuantificado por el método de Bray. Y entonces, en los últimos años, algunas líneas de trabajo están tratando de medir estas fracciones en suelos de alto contenido de materia orgánica para mejorar el diagnóstico de la nutrición y hacer una mejor interpretación. Entonces, si les quedó claro este ejemplo, volvemos a lo mismo. El problema es de interpretación muchas veces. Cuando hablamos de azufre, y ya para terminar, de vuelta al mismo ejemplo, de este tipo de gráficos van a encontrar en toda la región pampeana. Esto es rendimiento relativo en función de la disponibilidad de azufre en el suelo, que es el principal método diagnóstico que tenemos hoy dando vuelta, con sus pros, sus contras, sus falencias, más falencias que otra cosa. Y lo mismo para soja de primera y segunda. Y lo importante es que ustedes vean los cuadrantes negativos. Lo que dice de negativo quiere decir que el método falla. Cuando tengo los puntos de este cuadrante, el método me falla. O sea, no me predijo bien la respuesta o el nivel de deficiencia del nutriente. Fíjense que en general tengo una gran cantidad de puntos en estos cuadrantes. ¿Qué me está diciendo ahí? Yo fui, hice mi muestra bien de suelo, la mandé a analizar, pedí sulfato, hice sulfato y me dio que tenía por debajo de los umbrales. Y sin embargo, cuando fertilizo no tengo respuesta. Apliqué cuando no necesitaba. Lo mismo que me pasaba con fósforo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la interpretación de estos análisis, de este análisis de suelo? ¿Cuál es el problema? Fíjense, no se ve acá la zona, pero esto es disponibilidad de sulfato en el perfil para la zona de Madariaga, provincia de Buenos Aires. Y generalmente si uno se guía por los 0,20 centímetros, esta es la distribución, uno pone el umbral típico que aparece en la bibliografía de 10 ppm o 8 ppm, en los primeros 20 centímetros, entonces uno guía así, va a muestrear suelo y dice, ah, ese lote tiene deficiencias de azufre, entonces aplico. Ahora, el lote de al lado, yo hice el mismo muestreo, y fíjense qué pasa. Tengo aporte de sulfato de profundidad. ¿Por qué? Porque este lote tiene napa. En general, las napas de la provincia de Buenos Aires tienen sulfato. Entonces, en un lote en el cual yo me guié solamente por lo que tenía arriba, yo apliqué azufre. ¿Qué respuesta voy a tener si abajo tiene mucho sulfato aportado por las napas? Entonces, esto quiere decir, en lotes que tengo napa, ojo, porque más que tenga bajo sulfato arriba, en realidad la probabilidad de respuesta es muy baja, porque las napas están aportando en general mucho sulfato. Lo mismo pasa en suelos con tosca. En general en la zona de la tosca, Necochea, una zona típica con tosca, tenemos sulfato que se acumula en la zona de la tosca. Entonces, en suelos que tengo tosca, en realidad la probabilidad de respuesta es muy baja. Entonces, son otros elementos a considerar para mejorar la interpretación y mejorar la utilidad de este análisis de suelo. No me puedo quedar con lo de arriba. Con los 60 centímetros tampoco me puedo quedar, porque fíjense que abajo también tengo más. Y el problema es que con lo de arriba no puedo estimar lo de abajo. O sea, decir, bueno, con 0,20 estimo el resto del perfil. No, no se puede, porque es muy variable. Y es una limitación. Pero si yo veo un lote, sé que tengo napa, sé que tengo tosca, yo sé que la probabilidad de respuesta en ese ambiente es baja y no me toca hacer problema por ese nutriente. ¿Está? Otros factores más, en menor medida que actúan, es el azufre en las aguas de riego. Los que riegan cultivos, lo primero que tienen que hacer, antes de aplicar azufre por las dudas, es medir el sulfato que tiene el agua de riego. Porque en general las aguas de riego también aportan sulfato. Entonces estoy aplicando un nutriente móvil con el agua de riego, siempre durante distintos momentos del ciclo, además aplico el riego, entonces estoy aplicando un nutriente con alta eficiencia. Entonces, en realidad, en esos lotes es poco probable que tenga respuesta. No es un problema del análisis de suelo en sí, es un problema de elementos que me falta para entender e interpretar mejor ese análisis de suelo. Y en algunos productos fitosanitarios, y es muy común esto en los sistemas de intensivos de papa, hay muchos fungicidas que aportan una gran cantidad de azufre con el producto. Entonces, para el que no conocen, a papas se hacen 10 a 12 aplicaciones de fungicidas, prácticamente semanalmente se aplica durante el ciclo de cultivo de fungicidas, y cuando uno llega al final del ciclo ve 60 ppm de sulfato a cosecha.
porque el productor igual le aplica azufre por las dudas. Regó con sulfato, con agua con sulfato, y tengo fungicidas que tienen aporte de sulfato. Entonces, en realidad, ahí tengo excesos. Eso es común en todos los lotes que vienen con antecesor PAP. Y otro aspecto que se está trabajando como nueva línea de investigación es también los aportes de las fracciones orgánicas de azufre. Si vimos, ¿se acuerdan el ejemplo de incorporar un índice de mineralización como el NAN mejoraba el ajuste, la predicción del rendimiento de cultivo de trigo? Uno esperaría que ese aporte de mineralización también juegue un rol importante para otros nutrientes, como el caso del azufre, ¿tá? Y en eso se está trabajando. Bien, ya estoy en tiempo. Entonces, de vuelta, muchas veces el problema pasa por un tema de interpretación. Con esto quiere decir, no juzguen al análisis de suelo. O sea, de vuelta, el problema vieron, toma una muestra cada 300 hectáreas. Cuanto Brasil toma una muestra cada 30 hectáreas. Siempre nos comparamos con los brasileros, porque dicen que son los más grandes del mundo, y bueno, algunas cosas hacen mejor, muchas cosas hacen mejor que nosotros. La idea es que muestren los suelos, lo hagan de una forma correcta, y que al momento de tomar el análisis hagan una correcta interpretación. Sumen aspectos de dinámica de ese nutriente para hacer una correcta interpretación, porque si no, caen siempre en lo mismo, en que el análisis de suelo no sirve para nada. Y no sé si eso no es una de las causas en la cual la difusión del análisis de suelo no es la que todos queremos, o todos, digamos, bregamos de todos los ámbitos en el cual trabajamos. Como habrán visto con todo esto, les dejo un mensaje final. Yo no lo dije esto, dijo un tal Isaac Newton, si les suena. Lo que sabemos sobre una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Esto es interesante para los que trabajamos en investigación. Esto es motivador, digamos, todo lo que podemos mejorar ese diagnóstico mediante análisis de suelo. Por último, decirles que toda esta información que yo les mostré está en la página web de nuestro laboratorio, está disponible, libre, sean o no clientes. Están todos los trabajos de investigación que hace el grupo del laboratorio en forma conjunta con el grupo de fertilidad de la Unidad Integrada Balcarce. Ahí está toda la información, dudas que tengan, ahí tienen mi email. Y de vuelta, hacer un buen diagnóstico lleva a hacer una buena práctica agrícola, esta que estamos trabajando hoy en día. Eso lleva a reducir la brecha nutricional. Y esa brecha nutricional, como saben, es una de las principales responsables de la brecha de rendimiento que tenemos hoy en los cultivos, ¿tá? Así que bueno, muchas gracias.